Caribe. Para los que no me conocen, yo soy docente de la institución educativa Las Villas de la sede Barón del Sol y hoy nos va a acompañar pues, haciendo el juramento. Entonces quiero por favor que todos se pongan de pie. Van a colocar por favor su mano en el corazón, mano derecha en el corazón. Y su mano izquierda la van a colocar así, en esta posición, porque esta posición indica que estás cuidando algo, y en este momento vas a cuidarlo en donde te estás parando, porque es lo que te está sosteniendo, ¿sí? A cada una, yo voy a leer el juramento, y ustedes simplemente cuando yo termine cada estrofa, ustedes me dicen, sí, lo prometo. Prometen ante Dios y ante la naturaleza velar y cuidar el ambiente, la flora, la fauna, los bosques, ríos, mares y montañas. Prometen tener voluntad y amor suficiente para realizar cualquier acción, por pequeña o grande que sea, para defender y proteger el ambiente. Prometen defender el ambiente y el país desde su comunidad, lo que hoy se inicia. Si así lo hacen, que sea la misma naturaleza quien los premie y el resto de la humanidad se los agradezca por hacer del planeta un lugar mejor. Gracias. ¿Pueden sentar? Haciendo así la mano, sino con un vasito. Son acciones positivas, son pequeñas acciones. Entonces simplemente le dices al compañero, hey, mire la basura, pues ahí está el cesto. Entonces cualquier acción que ustedes tomen va a ser una acción que para la naturaleza va a ser importante. Por eso estamos aquí, porque nosotros nos vamos a convertir en esas personas que va a ser como la voz de la conciencia de otros. Son aquellos que tiran la basura, aquellos que no tienen ese respeto, nos van a tener que empezar a escuchar, porque nosotros vamos a ser los que les recordemos, oiga, no se hace, viejo, es nuestro planeta, ¿dónde vamos a vivir? No sé si usted quiera o no quiera tener hijos, pero ¿dónde van a vivir ellos? ¿Ok? Ahora, presenta una problemática, ¿y es cuál? La falta de conciencia, la falta de conciencia de casi toda la humanidad frente al cuidado. Esa fue la razón que nos llevó a pensar que es necesario crear pequeñas semillas de personas que estén comprometidas y desde esas semillas se empieza a florecer una nueva cultura como cuál, la cultura de gestores ambientales, para que ya después no sea necesario nosotros recordárselo, sino que ellos mismos vayan trabajando en estas cosas. Ahora, el objetivo principal entonces de este proyecto es cuál, sensibilizar a la comunidad educativa en cuanto al manejo y conservación del ambiente en el que vivimos. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace mediante varias acciones. Lo primero es conformar el proyecto. Segundo, crear un comité. Entonces, en cada sede se creó un comité, que son los comités de sede. Entonces está el comité de Barón del Sol, el comité de Libertadores, el comité de Dorado, el comité de Sol Naciente, el comité de Porvenir, y todos ellos vamos a conformar el llamado comité institucional. A todos nos vamos a agrupar en uno solo, porque no vamos a trabajar de manera Barón del Sol. Tenemos que empezar a mezclarnos. ¿Por qué? Porque hay cosas que los niños de Sol Naciente le tienen que enseñar a los grandes, porque los grandes ya lo olvidaron. Y hay cosas que los grandes le deben enseñar a los niños, porque los niños aún no lo conocen. Entonces vamos a tener que empezar a trabajar los niños, porque es la única manera, y así con todas las sedes. Ahora, dentro de nuestras actividades que vamos a tener, lo primero fue definir el logo. Este logo lleva con nosotros apenas como 2 años, este loguito que tenemos todos aquí, en el que se reúnen varios elementos. Se reúne el agua, se reúnen las plantas, se reúnen los animales, y dentro de los animales hay un animal muy representativo. ¿Qué animal es? El colibrí. ¿Ustedes saben cuál es la importancia del colibrí? ¿Cuál? La polinización, muy bien. Y el colibrí tiene una característica especial, y es que el colibrí
solamente habita en lugares que están completamente puros. Él no puede vivir en lugares contaminados, por eso es tan difícil verlos en la ciudad. Solamente se ven en ciertos lugares y generalmente están en los bosques. Entonces, por eso es la representación de que así tenemos que mantener el planeta. Concurso de salones, la idea es que nosotros empecemos a promover en nuestros salones que así como hay un espacio para el aseo, para el horario, también ya hay un espacio ambiental. Ya hay un espacio en el que podamos poner noticias, podamos poner frases, podamos poner cosas que nos lleven a concientizarnos del medio ambiente. Vamos a tratar de hacer caminatas, jornadas de embellecimiento, como nos estaba diciendo ahora el coordinador, las jornadas de embellecimiento en las instituciones. ¿Son qué? Casi siempre es arreglar que el salón, que aquello, que lo otro. La idea es que empecemos a promover también que en cada salón haya plantas. Que cada salón tenga su plantica y la podemos cuidar. Donde hay plantas hay vida, se respira un mejor ambiente. Entonces, promover. Y los talleres del Día del Ambiente, del Día de la Tierra, el Día del Agua, el Día del Medio Ambiente, que siempre se van a generar talleres. ¿Por qué les estoy contando tanto esto? Porque muchas veces nos volvemos. Voy a decir algo que lo voy a explicar para que no suene feo. Ustedes ya no son del común. Ustedes ya están aquí. Ustedes tienen que adoptar otra actitud. Y es que ustedes tienen que empezar a volverse líderes. Entonces, cuando hay una actividad, ustedes no pueden simplemente estar sentados a ver el profesor qué les va a proponer. Ustedes tienen que ser proactivos. Ustedes ya son diferentes. Si están acá, es porque ya son nuevas personas. Y ese juramento de ahora no es simplemente por cumplir. Solo leí despacio para que les quede acá. Entonces, en los talleres del Día del Medio Ambiente, en los talleres del Día de la Tierra, los necesitamos a ustedes así. Activos, incluso proponiendo cómo es el taller. No todo taller tiene que ser escrito. Yo puedo hacer un taller en la cancha, pero que le llegue a las personas. Otras de las energías que tenemos es los puntos ecológicos, los artículos que mandamos al periódico, nosotros del periódico nos acompañan hoy, y otra clase de proyectos con los que estamos viendo ahí, también son una coordinadora muy parte importante de esto. En 1980, entre Boyacá y Santander, hay dos hermosas montañas. En esas dos hermosas montañas hay una montaña que llama mucho la atención, una montaña que está tallado un venado. Ese venado parece que lo tallaron nuestros antepasados, los indígenas. Debajo de esa montaña, donde está tallado ese venado, hay una cantidad de casitas, es decir, hay una vereda. En esa vereda nació Antonio. Antonio fue un niño que no pudo estudiar como nosotros, ya que su colegio le quedaba como a 2 horas de la casa donde él vivía. Pero Antonio solo pudo estudiar hasta tercero de primaria. Aprendió a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Pero Antonio no estaba hecho para el estudio. Antonio estaba hecho para los negocios. Antonio ya tenía unas gallinitas y esas gallinitas ya le estaban dando huevito. Aparte, se compró una rifita en las fiestas de Santa Rosalía y tan de buenas. Se ganó la rifita, es decir, se ganó una vaquita y la vaquita ya le estaba dando lechecita. Antonio estaba hecho para los negocios. Pero un día, a Antonio le llegó una carta de la ciudad de Bogotá. Una carta que decía lo siguiente: Antonio, tu tío Gilberto acaba de comprar un puesto en San Andresito de la 38 y me gustaría que vinieras a administrarlo. Antonio no lo pensó 2 veces. Guardó la cartica porque ahí estaba la dirección. Vendió la gallinita que le estaba dando huevitos, vendió la vaquita y viajó a la ciudad de Bogotá. Ah, claro, empacó su ropita en una bolsita y una arepita que le había preparado su mamá. Viajó a la ciudad de Bogotá. Lo que más le gustó de Bogotá no fue los parques. Lo que más le gustó de Bogotá no fue Transmilenio. Lo que más le gustó de Bogotá era ir a almorzar. Pero no por la comida que le servían, sino por la mesera que lo atendía. La mesera, una mujer de allí, de Anolaima, Cundinamarca, llamada Carmen. Carmen la habían traído desde muy niña para que limpiara la caquita de sus sobrinitos. Pero Carmen se cansó de limpiar caquita y se vino para la ciudad de Bogotá y consiguió un trabajo muy bacano, un trabajo como mesera
cerca a San Andresito de la 38. Carmen siempre atendía la misma fila. A Antonio le encantaba, a Antonio le fascinaba, a Antonio le parecía que estaba muy buena. Pero Antonio no sabía cómo decirle. Como campesino le daba miedo decirle que si la invitaba a chupar helado, no sabía cómo decirle. Pero Coca-Cola le salvó la vida. En 1980, Coca-Cola sacó una promoción muy bacana. Debajo de las tapas de Coca-Cola venían mensajes de amor. Ojalá vuelva esa promoción. Antonio, todas las mañanas, casi a esta misma hora, a las 10:30 de la mañana, se tomaba la Coca-Cola, se comía una empanada y guardaba la tapa. Hasta que un día se arriesgó, después de que le pagó el almuerzo a Carmen, pero muy suavemente, introdujo una tapa de Coca-Cola dentro del delantal de Carmen. Carmen, pensando que era una propina o un billetico, sacó la tapa y la tapa decía, me gustas. Ella miró a Antonio y como son de elegantes, pero sarcásticas las mujeres a la vez, se acercó a Antonio y le dijo una palabra un poco agresiva. Bobo. Antonio no le pareció tan bobo eso, pero Antonio todos los días empezó a dejarle tapas de Coca-Cola a Carmen de dentro del delantal. Hasta que un día salió la tapa del premio mayor. Salió una tapa que decía, ¿te encantaría salir conmigo? Carmen la leyó, miró a Antonio, se dirigió nuevamente a él. Antonio dijo, no, esta vez me va a cachetear. Se acercó y le dijo, joven, ¿en verdad usted me está invitando a salir? Y Antonio le contestó de la manera más inteligente como cuando uno está enamorado. Le dijo que sí. Salieron, compartieron, hablaron de lo mucho que habían sufrido en el campo, pero hablaron de lo mucho que iban a lograr cuando tuvieran una familia. A los 15 días volvieron a salir. Claro, fueron a chupar helado. A los 20 días, ya Antonio no metió tapas de Coca-Cola. Antonio le dijo, ¿le gustaría ser mi novia? Y Carmen fue la boba que dijo. Se cuadraron, fueron novios durante un tiempo cuando de un momento a otro, ¡pum!, resultó embarazada Carmen. Pero muchachos, mi gente de hoy, cuando Carmen y Antonio me contaron esta historia, yo les dije que no han metido tan mal la pata, ya que Carmen y Antonio son mis papás. Muchísimo gusto, mi nombre es John Freddy Tamayo, metida de pata, claro, de Carmen y Antonio. Mi papá se llama Antonio, nació en esa vereda llamada El Venado, con ese venado tallado en esa montaña. Y mi mamá, una mujer cundinamarqués. Y entonces, chicos, mira, yo nací y cuando yo era chiquito, yo era divino, yo era hermoso, yo andaba sin pañal por la casa así. Y ya, yo andaba, mi mamá me decía, ay, tan divino el niño, ay, parece un angelito. Pero ya después me colocaron pañal. ¿Y sabe qué? Yo me puse a pensar una cosa. ¿Ustedes se han puesto a pensar cuántos pañales le colocó su mamá cuando estuvo bebé? Y yo me puse a investigar y adivinen, vean la contaminación tan berraca que hemos empezado por ese lado. 5.300 pañales me colocaron. Es decir, que ustedes me colocaron más o menos 5.300. ¿Y esos pañales dónde están? En el basurero. Los basureros. Una vez me puse a investigar cuántos huevos me voy a comer si duro hasta los 60 años, si es que duro. Porque con esa contaminación que estoy dando, no sé si voy a durar hasta los 60 años. ¿Sabe cuántos huevos nos vamos a comer cuando cumplamos 60 años? 13.000 huevos. 13.000 huevos. Y nosotros a veces desperdiciamos los huevitos. Los huevitos los desperdiciamos. Ejemplo, ¿cuántos rollos de papel higiénico? Porque es que miren, chicos, nosotros nos parece un juego, pero lo que decían acá, cuando nos falten las cosas, ahí sí no vamos a jugar. Cuando te faltan a ti, ¿sabemos cuántos celulares? Yo que tengo 35 años, ¿cuántos celulares he tenido en mi mano? ¿Ha sido mío? 8. Los otros en la basura. ¿Cuántos computadores? ¿Cuántos televisores ha tenido usted? A usted ya le regalaron su primer televisor. Luego va empezando a comprar porque la tecnología va cambiando. A ese televisor no me gusta.
tan feo, ese celular tan feo, y nosotros no nos ponemos a pensar que todo eso está contaminando. ¿Y sabe quién me enseñó a reciclar? Yo tengo una fundación muy bacana que se llama la Fundación Fernández Voces en Cibaté, y nosotros hacemos un trabajo muy bacano. Una vez al mes nos vamos a visitar los habitantes de calle de Bogotá, del centro de Bogotá. ¿Y sabe quiénes son los mejores recicladores? Los habitantes de calle. Ellos llevan su carrito y dicen, la botella va acá, lo orgánico va acá, lo inorgánico va acá. Más uno en la casa nunca hace eso. En la casa uno se comió el banano, hizo el jugo de guayaba, se terminó la crema dental, se le cayó el cepillo dentro de la bolsa de basura, sale con guayaba, huevo, de todo. Mas si nosotros fuéramos organizados, todo tendría una organización total. ¿Saben cuántos cepillos hemos gastado en la vida? ¿Cuántas cremas dentales? ¿Cuántas vacas se ha comido usted? Porque si ya se ha comido vacas. ¿Cuántos cerdos? ¿Con el pincho? ¿Se han puesto a pensar eso? Eso es contaminación, chicos. Eso es contaminación. No estoy diciendo que ahora, mami, ya no me dé más huevos. Mami, ya no me dé más carne. Mami, ya no me vas a pillar los dientes. ¿Por qué? Porque es que pertenezco al comité del Pride. No. Chicos, es organizar. ¿Saben cómo empezamos a organizar y a hacer unos verdaderos cabezas? Tendiéndolo en tu cama. Desde mañana empecemos a tender la cama. Miren, a mí, es que a veces cometemos un error. Yo me crié con mi abuelita. Ay, mi abuelita era una belleza. Mi mamá cuando me mandaba a lavar la loza, mi abuelita decía, no, muestre el plato, muestre. Yo se lo lavo, vaya un ratito. Y mi abuelita me lavaba el plato. Mi abuelita me lavaba la ropa. Y cuando me fui de la casa, ¿sabe? Me fui a los 25 años de mi casa, me dije, me voy. Y me fui. Y yo tenía una novia divina, hermosa, de unos 70, grandísima. Porque es que a mí me gusta lo grande, mi papá, pero es culpa de mis papás. Y yo me dicen, vivo, piensen grande, piensen grande. Yo pensé que le he hecho caso. Y esta niña era divina y me decía, ay, ¿vas a llegar donde tú vives? Yo le dije, sí. Lo primero que hizo fue, miren, usted puede tener arreglada la casa, pero si no ha tendido la cama, toda la casa está desordenada. Por favor, hay que tender, y por favor, tiéndala bien. Mire, cuando uno la tiende, usted no les ha pasado que uno tiene esa cama, y si uno la tiende bien, por la noche empieza esa alma por acá, esas sábanas se revientan de allá de la esquina. Eso es un desorden. Más si usted, hoy del comité de Pride, se pone ese compromiso, tender con cariño, tender con amor la cama, le queda bonita, le queda una belleza. Cepillándose los dientes y no dejando la crema ahí en el lavamanos. Organizando, oiga, aquí las botellas, aquí las cositas, organícese. Otra cosa, usted es una contaminación si huele a feo. ¿Qué es lo más feo que hay que una persona huela feo? ¿Qué es lo más rico? Que usted se suba a Transmilenio y todo el mundo huela rico. ¿Cierto que usted huela rico? Otro, el aliento. Uno a veces no se da cuenta del aliento de uno. No, yo no. Pero el aliento tiene mucha contaminación. El aliento, que huela rico, cepíllese los dientecitos. Eso es empezar desde despacio. Otra cosa, hoy nos dieron un chaleco. Qué bonito chaleco. Pero ¿sabe cuál es el problema del chaleco? Que desde hoy ya eres diferente. Porque eres una persona comprometida. Cuando yo me coloco esta manilla de colores, yo me comprometo con algo espiritual y le digo, le voy a cascar. Y yo veo esto y digo, uy, no. Dios me dice que yo tengo que amar. Ese chaleco te dice hoy que tú tienes que empezar a cambiarlo. Si tu compañerito en el patio botó una cáscara de algo, yo soy del Pride. Algunos dirán, yo no voy a hacer eso. Pero sabes, si tú no cambias, nadie va a empezar a cambiar. Nadie. Ah, bueno, sigo contándolo de mi novia. Entonces me la llevo y la novia me mira si está extendida en la cama. Y le digo, le voy a hacer un tinto. Y yo pensé que el tinto era fácil. Agua, calentar agua. Y luego cuando estuviera hirviendo, echo el tinto. El café.
¿Qué pasó? Cuando estaba hirviendo, le eché el café y me dijo, oye, ¿tú no sabes preparar un tinto? Yo le dije, sí, mi abuelita me enseñó. Sí, claro que sí, pero cometimos un error. Y voy con un último cuento para no cansarlos más. Ahora sí un cuento, porque los cuentos hablan la vida, y especialmente en el medio ambiente. Cuentan los que cuentan cuentos que un día existió un hermoso árbol. Un árbol grande, ¿no? No un bonsai como yo, sino un árbol grande. Un árbol grande, y ese árbol era grandioso, grandísimo. Y un niño, como ustedes, siempre venía y se ponía a jugar en el árbol. Se subía en el árbol, hizo una casa en el árbol, se dormía en el árbol, hizo un chichorro en el árbol. Y el árbol le hablaba. Porque cuando uno es niño todo le habla, eso lo va a parecer niño. Yo por eso es que no crezco, para parecerme niño. Y claro, el árbol le hablaba y le decía, ¿te gusta jugar conmigo? Y él decía, sí, pero es una nota. Y qué chispa de árbol. Y jugaba con el árbol y eran muy amigos con el árbol. Pero el niño fue creciendo. Y un día llegó como bravo. Me dijo, árbol, yo ya no quiero jugar con usted. Yo, ¿por qué? Dijo, es que yo me quiero comprar un mejor celular. Dijo, pero no tengo plata. El árbol era él. El árbol era de naranjas. Dijo, ¿sabes qué? Quitarme todas las naranjas y venir a las vendes. Si las vendes, te vas a poder comprar un celular. Dijo, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Te puedo quitar todas las naranjas? Sí. Y le empezó a quitar todas las naranjas al árbol. Y fue, la vendió y se pudo comprar un celular. Pero no volvió donde el árbol, se olvidó. Y el árbol esperando a su amigo. Esperando a su amigo. Pasaron como 5 años. Cuando lo reconoció, ya venía así. Y el árbol, amigo, ¿vienes a jugar conmigo? Dijo, ¿qué? Vengo a jugar con usted, hermano. Yo quiero es viajar. Yo quiero es viajar y yo no tengo plata para viajar. Yo me quiero ir por todo el río Magdalena, llegar a San Andrés, pero no tengo plata. Dijo, mira, quítame las ramas. Quítame las cestas y formas una barca y en eso te vas. Digo, ¿de verdad? ¿De verdad me regalas tus ramas? ¿Me regalas parte de tu árbol para hacer una barca? Dijo, sí. Y el hombre empezó a quitar las ramas y formó un barco y se fue, pero se olvidó del árbol. El árbol ya solo quedaba el tronco. Cuando a los 5 años volvió, todo aburrido. Y el árbol dijo, amigo, ¿vienes a jugar conmigo? Yo quedé a jugar con usted. Ya se me dañó el barco y ya tengo novia y tengo hijos. Yo entonces una casa. Y como no tengo la casa estoy triste. Digo, pues si quiere córtame por tablas y haces tu casa. ¿De verdad? Y trajo la salada. Y sacó tablas y hizo la casa. Pero se olvidó del árbol. El árbol ya solo quedaba un pedacito de tronco. Y cuando ya era muy viejito, cuentan los que cuentan cuentos, el tipo llegó y el tronquito le dijo, amiguito, ¿quieres jugar conmigo? Dijo, no, ya estoy demasiado cansado y demasiado viejo y no he sido feliz, solo quiero recostarme en ti y pensar un rato. Y cuentan los que cuentan cuentos, que ese día, ese abuelo murió al lado del árbol. Chicos, hoy el agua quiere jugar con nosotros, pero quiero que la cuidemos. Los árboles son nuestros amigos, pero hay que cuidarlos. La tierra tiene vida, por eso creo en Dios. Yo me di cuenta que existía Dios cuando cogí un poco de tierra y de esa tierra le sembré una semilla y de ahí salen árboles. Qué cosa tan espectacular. Pero como la tierra tiene vida, algún día como ustedes se va a cansar. Ojalá que no se canse, ni con ustedes ni con sus hijos, porque desde hoy tienen que empezar a marcar la diferencia. Que ese chaleco te va a hacer diferente, pagando una luz, recogiendo un papel o cuidando lo poco que tenemos. Pero lo más importante, por favor, cuida tu salud, porque el medio ambiente empieza en tu cuerpo. Muchísimas gracias.
because I'm on out, roll, days, open, out, treasure, cake, diamond, bars, put a bar, $40 on my way, bar, out, roll, days, open, out, treasure, cake, diamond, bars, $20. On my way, like that nigga never get his blood up. That nigga never get his blood up. You know me talking about a shop there, but I never let you keep it give a fuck up. This shot fucking colors, this is screen. Nigga fucking so you know I got a gang green. Taking all of my currency for the niggas who heard of me either they